Ahora veremos la estimación de un intervalo de confianza para una media, pero cuando no tenemos una n grande, sino muestras pequeñas. Hay ocasiones en las que no se tiene suficiente muestra o suficientes observaciones. Supongamos que mi tamaño de muestra necesario para hacer una estimación con cierto error máximo y cierto nivel de confianza me sale de 41, ¿no? Para calcular el promedio de calificación de unos alumnos. Pero no hay suficientes alumnos, simplemente los grupos no son tan grandes. O sale muy caro muestrear, entonces no hay dinero para obtener tantos datos. Pero también hay, aunque tengas todo el dinero, fenómenos que son raros en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, el nacimiento de pandas en zoológicos es muy raro. Y si yo estoy estudiando eso, pues no voy a tener suficientes observaciones o cosas que ocurran cada eclipse, ¿no? O sea, digamos, solo tengo 19 datos y no más. ¿Qué puedo hacer? Tirar la pregunta y hacer otra pregunta de trabajo. Lo que vamos a hacer para calcular un intervalo de confianza de una media cuando no se tiene un tamaño de muestra de 30 o más es usar una distribución T. Cuando tenemos suficiente tamaño de muestra, usamos una distribución muestral normal con valores de z. Pero si tenemos una muestra más pequeña, no se va a distribuir como una normal estandarizada, sino como una t, con ciertos grados de libertad. Si se fijan, la fórmula es la misma, el intervalo de confianza es mi estimador puntual más menos un valor crítico, en este caso de t, más el error estándar. Ustedes ya conocen la distribución t. Es como una normal, pero entre menos grados de libertad tenga, se va haciendo más achatada, más aplanada. La forma de la distribución depende de los grados de libertad. ¿Y qué son esos grados de libertad? ¿Libertad de qué? Sabemos que se calculan como número de muestras menos 1, número de muestras menos 1. En realidad son una oportunidad para componer observaciones malas o observaciones equivocadas. Podría decirse que son grados de libertad para equivocarse y técnicamente son valores, la cantidad de valores independientes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 4 cifras que suman 20. Sabemos que suman 20. Nuestra n es igual a 4 y suma 20. En esto de si las primeras cifras son 7, 3 y 4, ¿cuánto debe de valer x para que la ecuación se cumpla? Entonces, los tres primeros valores, 3, 7 y 4, son independientes. Pueden valer lo que sea mientras x se modifique para cumplir la ecuación. Si ya tenemos esos tres primeros valores, x debe de valer 6 a fuerza para que se cumpla la ecuación. Ese valor rojo no puede variar, no puede valer otra cosa. No es independiente porque ya tenemos los tres primeros valores. Entonces, si se tienen 4 valores, 3 son independientes, pueden valer lo que sea, pero el último ya no va a ser independiente. El último tiene que valer cierta cantidad para que se cumpla la ecuación. En este caso tendríamos 3 grados de libertad, es decir, n-1. Si, por ejemplo, el último valor o el tercer valor salió 8, puedo corregir mi ecuación si x vale 2. Entonces, el valor de x no es independiente, depende de cuánto valieron o valen los otros para cuánto va a valer ese. Entonces, solamente 3 de esos valores son independientes y uno no. Se está perdiendo un grado de libertad al hacer el cálculo de esta ecuación. Vamos a ver el ejemplo de calcular un intervalo de confianza de una media con pocos datos. En los ejemplos anteriores del promedio de la calificación de los alumnos de Omar, o sea yo, la muestra era de 50. Ahora la muestra va a ser de 19, es menos de 30 y ya no va a distribuirse de forma normal, estandarizada, sino como una T. El promedio ahora es de 8.31, la desviación estándar es de 1.33. Esto lo saco de los datos. Mis grados de libertad es n-1, es decir, 18. Decido que
mi alfa sea de 0.05. Es decir, mi nivel de confianza es de 0.975. Aplicando la fórmula para el intervalo de confianza es mi estimador puntual más menos mi valor crítico por el error estándar. El error estándar se calcula igual que para una normal con muchos datos, es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Y ahora lo que va a cambiar es el valor crítico de tablas, que ya no voy a buscarlo en una tabla de z, sino en una tabla de t con 18 grados de libertad. En este caso me da 2.101. Simplemente sustituyo 8.31 más menos mi error máximo y me da el intervalo de 6.67 a 8.95. Entonces, la media de calificaciones es 8.31 con un intervalo de confianza del 95% entre 6.67 y 8.95, con una n de 19. Y así se calcula un intervalo de confianza de una media con pocos datos. Bueno, en este video vimos cómo calcular el intervalo de confianza de una media cuando nuestras muestras es menor a 30, que es básicamente lo mismo, simplemente cambia la distribución que tenemos, que es una t, muy parecida a la normal. También vimos o repasamos el concepto de grados de libertad